Todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual avanzaron los legisladores nacionales con reuniones informativas en algunas comisiones que tienen que ver con diferentes proyectos que vamos a estar conversando a lo largo de la tarde de hoy. Y lo cierto es que lo que se va pensando por parte de varios legisladores nacionales, de varios bloques, principalmente aquellos que están en el sector de la oposición en esta Cámara Baja, están pensando en esas preguntas que en algunos casos ya fueron giradas a la jefatura de gabinete, teniendo en cuenta la presencia el próximo 13 de junio del jefe de gabinete Agustín Rossi aquí en esta Cámara de Diputados. No solo por parte de los legisladores en lo que tiene que ver con aquellas preguntas que ya le han enviado a la jefatura de gabinete y que va a contestar por escrito, sino también de qué manera van a ser las preguntas de manera oral, presencial en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto, repetimos siempre, para el oficialismo lo más importante está semana tras semana, que es el juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son los temas principales, de esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, es cierto, están moviendo las preguntas para lo que va a ser la presentación del jefe de gabinete. Un jefe de gabinete que viene cumpliendo con los plazos establecidos, haciendo honor, me parece, a su pasado legislador, ¿no? Claro. El jefe de gabinete, desde la reforma constitucional del 94, cuando se creó el cargo, también se estableció que tenía que venir una vez por mes a cada una de las cámaras, intercalando, a hacer un informe de gestión de cómo iba el gobierno, teniendo en cuenta que el jefe de gabinete es el administrador del gobierno. Claro. Entonces, va a cumplir eso. Y después lo que queda es el tema de la Comisión de Juicio Político. Las posibilidades de que haya una sesión quedaron descartadas en el momento que se subieron 4 diputados al avión que partió a China, así que hasta el regreso de esos 4 diputados, que incluye a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, va a ser poco probable que tengamos una sesión. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en esta Cámara de Diputados. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas Fernando. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, así como decía David y vos en la presentación, muchas reuniones de comisión, pero bueno, todavía no tenemos actividad en el recinto. Era hoy el día que en un momento estaba previsto, en un momento lo habían dejado libre de comisiones. Después ya, cuando no podía haber sesión, bueno, empezaron a haber algunas reuniones como las que contabas vos, más que nada informativas hoy. Claro. Bueno, nos vamos a ir para seguir hablando un poco de la agenda que se viene en esta Cámara de Diputados. Nos vamos a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, y a toda la audiencia. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, diputado, un poco hablando de la agenda que se viene, uno siempre señala que el tema importante para el oficialismo es el juicio político. Para la oposición uno puede decir, lo importante sería terminar con el juicio político porque se lo han planteado al frente de todos en varias oportunidades. Pero ¿por dónde pasaría la agenda en los próximos días, diputado, para usted? En principio, como decían recién, se suspendió la sesión que estaba prevista para hoy, 31, que se estaba hablando que la posibilidad de hacerla, y todavía no tenemos fecha cierta de una próxima sesión. Hay calendario de elecciones estos días, o el 11 en algunas provincias, así que eso también hace que dificulte de alguna manera la actividad en el Congreso. En principio hay sesiones informativas y, como decías, lo de juicio político, esta semana no hubo reunión y pasó a la semana que viene. Le vienen agregando, la realidad es que
sería importante que se dé un corte a esto también, porque se sigue extendiendo el tiempo, ¿no? Pero básicamente, y la semana que viene hay sesión informativa también en las comisiones que yo participo de Agricultura y Ganadería, con FADA, que es una organización que está trabajando en el tema tributario, para dar una charla, una discusión del tema tributario en lo que hace al agro, una actividad importante de nuestro país, donde va a haber diputados se invitan de distintas comisiones y también distintas instituciones para generar una reunión informativa, dar una discusión. Y creo que sería importante, hay proyectos que están pendientes de su tratamiento y sería importante poder avanzar, pero evidentemente está difícil en la situación del Congreso hoy, los calendarios electorales en las distintas provincias, y dentro de poco ya comienza lo nacional, el 24 cierran del mes próximo, cierran las listas y también empieza a correr el calendario nacional, así que en eso también termina complicando la actividad del Congreso. Pablo, ¿se abren expectativas para la provincia de Neuquén, para los diputados de esa provincia o de la Patagonia principalmente, cuando se da la situación como la que estamos viviendo en estas horas? El ministro de Economía en China anunciando la posibilidad o conversando con empresas para la explotación de vaca muerta. Sí, realmente Vaca Muerta está en la agenda, uno lo ve en las agendas internacionales y hoy se está mirando desde el mundo, ¿no? La posibilidad, el potencial que tiene Argentina desde Vaca Muerta, no solo de abastecer el consumo local, sino también de exportar. Y con eso también, esta semana se presentó del Ejecutivo la ley de GNL y de hidrógeno, que creo que también son dos oportunidades importantes, sobre todo lo que hace al GNL, por la posibilidad de comercializar. Neuquén, o las reservas de vaca muerta son muy grandes. Si no se piensa en exportar y cómo exportar, es difícil hacerlo por vía de gasoductos, porque solamente puede ser a países limítrofes, y con el potencial o la cantidad de gas que tiene realmente Neuquén, la posibilidad de tener una planta de licuefacción sería muy importante, y para abastecer a un mercado como el europeo, que a partir de la guerra de Rusia-Ucrania nos ve a Argentina como un proveedor posible y confiable, sobre todo, ¿no? Que puede ser un país que sostenga en el tiempo los compromisos. Así que en ese sentido creo que hay una gran oportunidad, pero también una gran cantidad de dificultades en la medida que no hay divisas. Aquellos que invierten después hay mucha dificultad para poder recuperar esa inversión o retornar o de alguna manera pagar dividendos hacia el exterior, y también hoy hay una gran limitante en la importación de equipamiento para lo que hace al desarrollo también de vaca muerta, y eso creo que es tenemos una gran oportunidad, pero también con dificultades para poder llevarla adelante. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. Buenas tardes, ¿qué tal? Respecto de este punto, y usted hablaba de las dificultades para llevar adelante, Vaca Muerta ya tiene un desarrollo, uno podría decir hay inversiones hundidas en Vaca Muerta. ¿Siente que si no apuran el proceso van a perder de alguna manera la competencia con otras inversiones energéticas como puede ser el litio? Yo creo que son cosas diferentes. El cambio de la matriz energética hacia lo eléctrico, donde el litio es básico para las baterías, es algo que se está dando en el mundo, pero mientras tanto todavía está creciendo de alguna manera el consumo de combustibles, básicamente por China e India, que están creciendo, y el gas es el combustible de transición. Todavía Europa, a partir de esto de la guerra que hablábamos antes, sí, volvió a usar carbón, donde una parte importante de la energía que se provee Europa, así como China, está compuesta por carbón, así que el gas es una energía mucho más limpia y que puede hacer a la transición, así que creo que hay un gran potencial. El tema es que si no se aprovecha en la ventana que tiene, no generamos las condiciones, va a ser difícil que se pueda aprovechar. Ahora veía que se va a licitar el otro tramo del gasoducto desde Saliqueló hasta San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, que permitiría llegar a donde está parte de la industria petroquímica en Argentina, donde está el polo en Puerto San Martín, San Lorenzo, que hay un polo importante, y la posibilidad también a partir de ahí de exportar a Brasil. Así como también se puso en marcha en estos días el oleoducto TASA, que transporta petróleo hacia el Pacífico, que también va a dar una oportunidad de evacuar la producción de vaca muerta, y creo que eso es importante porque el petróleo
tiene una demanda importante y sobre todo un precio que es favorable. Buenas tardes, diputado Martín Bravo lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Recién hablaba del proyecto que envió el Ejecutivo sobre gas licuado. Quería consultarle qué mirada tiene, si lo pudo analizar y si Juntos por el Cambio está predispuesto a que avance ese proyecto. En principio todavía no se ha dado la discusión porque es muy reciente y la Comisión de Energía, la verdad que el año pasado no ha funcionado, solamente se hizo la reunión de conformación y no se hizo ninguna reunión más en el año pasado y esperemos que este año se pueda poner en marcha y darle forma. De alguna manera lo que genera es un horizonte de cierta previsibilidad en lo que GNL y litio, litio lo deja fuera, el GNL e hidrógeno, que el hidrógeno también es un gran potencial. Argentina está dentro de los 4 mejores países o que tienen mejores condiciones en el mundo, con todo lo que es la Patagonia, sobre todo para lo que hace hidrógeno verde, que es el producido a partir de energías alternativas, porque tiene todo el litoral marítimo que tiene agua cerca, pero además vientos continuos, así que Argentina tiene un potencial que es, según dicen, es similar a lo que plantea Vaca Muerta, a lo que es el litio para el país. Así que creo que poder generar estas condiciones de previsibilidad a largo plazo y de alguna manera previsibilidad sobre todo en lo fiscal es importante, porque también pasó en su momento cuando se generaron los parques eólicos, después la provincia de Chubut puso el impuesto al viento, ¿no? Estas cosas generalmente también generan complicaciones y de alguna manera el dar previsibilidad creo que es importante, pero bueno, hay que generar un análisis o verlo. Todavía no dimos la discusión dentro del interbloque de la postura, pero que evidentemente lo ideal sería dar esta previsibilidad para todas las actividades económicas, pero entiendo que hay que generar el desarrollo. Lo que hace el GNL es importante para nuestro país. En su momento se había traído el barco, que era una escala muy chica, pero generaba el proceso con los excedentes de gas de licuefacción y la posibilidad de transportarlo o venderlo de esa manera. Y hoy, como decía antes, con la demanda que está habiendo en Europa y también creo que lo nombraron ustedes, también hay una carrera con otros países que quieren abastecer ese mercado, que también si nos quedamos atrás podemos perder esa posibilidad. Pablo, a la hora de discutir en el bloque, en este caso de Evolución Radical, o en el interbloque ya de Juntos por el Cambio, ¿tiene mayor peso la opinión en estos proyectos, en el caso energético, en el caso de Vaca Muerta? ¿Tiene un mayor peso la palabra suya, la palabra de los diputados de Neuquén, la palabra de los diputados principalmente de la Patagonia? Sí, en eso somos escuchados y creo que es importante eso poder plantear, y sobre todo creo que lo que hace Vaca Muerta, hay un gran desconocimiento del potencial o de lo que se puede generar en muchos casos y creo que es importante también que se pueda expresar o que se pueda manifestar este potencial y las necesidades que hay para poder llevar a cabo esto. Y también en lo que hace a energía hay una preocupación en lo que hace a los patagónicos, pero también a otras provincias como son las cuyanas, con el tema de la concesión de las represas, ¿no? Que hay, de hecho, hicimos algún planteo ahora para que lo explique el jefe de gabinete cuando concurra al Congreso y también algunos pedidos de informes sobre la concesión de las represas, porque las 6 represas que están en la provincia de Neuquén, 5 de ellas compartidas con Río Negro y una que es Cerro Colorado en la provincia de Neuquén completamente, vencen la concesión ahora el 1 de agosto y hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, y entendiendo que con la reforma de la Constitución del 94 las provincias son las dueñas de los recursos naturales, y ahí hay una discusión justamente o que no se quiere dar la discusión desde el gobierno nacional de qué hacer con las represas, y es un tema que a los patagónicos y también a algunas otras provincias que tienen generación hidroeléctrica también nos preocupa, porque genera precedentes y hacia el futuro cómo se va a manejar el tema. Diputado, respecto de la actividad propia de Evolución y en la Cámara de Diputados, digo, hay encuentros, están teniendo conversaciones, algo respecto de una posible sesión, hay conversaciones, no hay conversaciones. Nosotros decíamos hace un momento que hasta que no vuelva la delegación que fue a China va a ser difícil, pero ¿hay conversaciones al respecto?
Sí, como decía antes, estaba previsto que se hiciera una sesión hoy 31, que después quedó sin efecto. Hay ya algunos proyectos de ley que tienen dictamen como para pasar al recinto y algunos otros que seguramente se querrán plantear, pero también en este escenario político y de elecciones y también con algunas cuestiones que tiene el oficialismo a la hora de definir en general. Los proyectos que se plantean o terminan avanzando son aquellos que tienen un alto grado de consenso y creo que hoy también el problema, uno de los principales problemas que nos plantean cuando uno recorre o los vecinos es el tema de la inflación y no veo que se pueda avanzar en temas concretos que hagan a lo económico o de alguna manera reactivar la actividad económica o poder contener los niveles de inflación que tenemos. Creo que ese es un gran desafío que tenemos desde el Congreso y que justamente y una gran dificultad que tenemos para avanzar en esto. Diputado, le consulto por la discusión interna en Juntos por el Cambio y en el radicalismo. Específicamente, hubo en los últimos días un cruce fuerte en Santa Fe con acusaciones de Carolina Lozada a Maximiliano Puyaro, que es de su espacio de Evolución. ¿Cómo está viendo esta interna y bueno, y si le preocupa, ¿no? Porque la campaña recién arranca? Sí, es preocupante todas las discusiones que se dan dentro del espacio, sobre todo en Juntos por el Cambio creo que se visualizan más, ¿no? Porque sabemos que el oficialismo también las tiene y hoy son momentos de gran turbulencia, por lo menos también hasta el cierre de listas. Y sobre todo en el espacio Juntos por el Cambio, al no haber un liderazgo claro, en el 2015 estaba claro quién era el candidato a presidente y hoy hay una discusión que se está dando dentro del PRO por un lado y dentro del radicalismo por otro. Y creo que esto que comentabas de Santa Fe, la verdad que no ayuda a la interna. Creo que lo que hay que debatir son ideas y propuestas y en ese sentido Maximiliano Puyaro es un gran candidato que hoy con los serios problemas que tiene de inseguridad la provincia de Santa Fe, en Rosario, pero en general en la provincia, es una persona que ha estado a cargo del Ministerio de Seguridad. Le tocó estar sentado en el juicio frente a los monos, alguien que le ha tocado enfrentar situaciones difíciles y ha demostrado tener la templanza y el valor para enfrentarlo, así que realmente las agresiones tanto a él como a Martín Lustó me parece que no suman en nada y básicamente responderían a una baja en las encuestas, dificultades en las encuestas de alguien que hace tiempo que no vive en la provincia de Santa Fe, ¿no? De alguna manera, y eso creo que una cosa es una candidatura nacional cuando fue en su momento y otra es por la gobernación, donde la territorialidad, el recorrer, el estar y la presencia con los distintos actores es muy importante. Claro. Pablo, más allá de lo electoral, lo político, ¿en qué proyectos está trabajando o qué proyectos piensa, digamos, de los que ya presentó, reimpulsarlos o buscar nuevas iniciativas para presentar en esta Cámara de Diputados? Y hoy lo que nos preocupa, como antes decía, presenté pedido de informes, inclusive también de resolución por el tema de las represas hidroeléctricas. Nos interesa en sobremanera porque generan casi el 30% de la energía del país, de la energía hidroeléctrica del país, las que tenemos muchas compartidas con Río Negro y otras en Neuquén. Hoy ese tema nos preocupa y mucho porque en principios de agosto vence la concesión y todavía no hay definiciones y desde el gobierno nacional se está dilatando el tema, no le han dado respuestas a las provincias y entendemos que eso es muy importante. También nos preocupa en lo que hace a Vaca Muerta el desarrollo, la necesidad de desarrollar infraestructura más allá de los gasoductos, oleoductos que hacen el transporte y la producción. Hoy hay un serio problema de infraestructura. Hace poco hubo un paro de los sindicatos de petroleros por el tema de seguridad en las rutas. Realmente hoy están saturadas la infraestructura de transporte, problemas de falta de vivienda. Realmente es un serio problema que no acompaña la infraestructura tanto de caminos, de conectividad, como también de vivienda y de servicios para abastecer el crecimiento de Vaca Muerta, que realmente es explosivo y entendemos que
también es muy necesario esto, sobre todo para lo que se plantea, ¿no? Porque hoy ya está a un 8, un 10% del desarrollo del potencial que tiene Vaca Muerta y ya está saturada la infraestructura. Entonces entendemos también que hay que contemplar no solo la infraestructura de transporte o para evacuar o para perforar y producir, sino también lo que hace a la conectividad, a la mejora, a la posibilidad de calidad de vida y el disminuir los riesgos también de aquellos que trabajan en Vaca Muerta, porque hoy la ruta realmente tiene una siniestralidad muy alta, la ruta 7 sobre todo tiene una gran cantidad de accidentes y accidentes graves y eso se puede prevenir generando buena infraestructura, además que también hace la competitividad, ¿no? Porque hoy se han duplicado los tiempos en ruta de un equipo, de una persona que se traslada, que también esos son horas que se roban al descanso o a la familia, y creo que eso es importante a la par de desarrollar la producción y poder abastecer al país y exportar, también, generar las condiciones para que se pueda vivir y de calidad de vida para aquellos que trabajan o desarrollan su actividad en la zona. Respecto a ese punto, diputado, cuando se discuta presupuesto, digo, la ciudad más importante de ahí, Vaca Muerta, es Añelo, digo, la Ruta 7, y todo lo que usted decía. Digo, en el presupuesto anterior, ¿discutieron sobre la posibilidad de tener más presupuesto para obras de infraestructura para el acceso a Vaca Muerta? Digo, ¿qué es lo que básicamente se necesita más allá de la ruta, obviamente? Y hoy, por ejemplo, está cortada la ruta por un reclamo de falta de gas en pleno corazón de Vaca Muerta, donde se produce el 60% del gas del país. Hay muchos habitantes que están hace años, no son casas recién hechas que están sin gas. Ahora cortan por falta de gas y en verano por falta de agua, ¿no? Realmente la infraestructura, hay un tema, la ley de coparticipación de Neuquén no prevé la reasignación a partir del censo o la cantidad de habitantes, y localidades como Añelo, que han triplicado o cuadruplicado en poco tiempo su población, tienen una coparticipación atrasada, y muchos de los que se mueven la ruta o que utilizan la infraestructura no viven en la localidad o no tributan en la localidad. Entonces también es muy difícil el acompañar las obras de infraestructura desde los municipios. Y por otro lado, las rutas son provinciales y de alguna manera hoy la provincia de Neuquén hoy el 80% del presupuesto se lo llevan los sueldos estatales. Hubo un arreglo, el último, con ajuste por el IPC, que va a dar una proyección arriba de cerca del 130, 135% interanual, y la realidad es que no queda presupuesto, son rutas provinciales. Yo presenté un proyecto justamente de nacionalizar, entendiendo que Vaca Muerta es estratégico para el país, de nacionalizar las rutas y que de alguna manera desde el gobierno nacional o de alguna manera se genere los fondos para la infraestructura que hace falta para acompañar el desarrollo, ¿no? Entendiendo que es algo importante que está mirando el país y el mundo, Vaca Muerta. No, una consulta, una duda de lo que dijo. ¿La coparticipación provincial no establece un crecimiento respecto al último censo, por ejemplo, para Añelo? No, nunca se dio la discusión, y hay ciudades como por el caso de Añelo, Rincón de los Sauces, que están ligadas al petróleo, pero también San Martín de los Andes, que quedaron atrasados con la coparticipación provincial. Es una discusión que no se da. La última vez que se quiso dar, se planteó que estuvieran de acuerdo todos los municipios, y cuando hay alguien que le tiene que ceder algo, no quiere ceder. Entonces, en la medida que esa discusión no se dé, después queda la discrecionalidad del gobierno provincial cómo asigne las partidas para aquellos municipios que no les alcanza. Creo que es un desafío, también una de las discusiones que hay que dar en la provincia. Y después también la Constitución provincial prevé que las regalías, que hoy son cerca del 40% del presupuesto provincial, deben destinarse a infraestructura o a diversificación de la matriz productiva. Es una constitución de avanzada, la de Neuquén, y ya prevé de alguna manera. Y hoy esos fondos de regalías están utilizados para gastos corrientes, básicamente pagar sueldos y mantener la estructura del Estado. Diputado, le consulto por las transiciones de gobierno. Carla Carrizo, su compañera de bloque, presentó un proyecto para ordenar el traspaso a nivel nacional, ¿no? Un proyecto que se aprobó en 2016 y después el Senado no lo trató. Pero le consulto específicamente por el caso de Neuquén, que es una transición bastante particular porque las elecciones ya se concretaron, ¿no? Es Rolando Figueroa el gobernador electo, pero recién en diciembre va a asumir. ¿Cómo es una transición de tantos meses?
Acá existe una ley de transición que se está poniendo en marcha. Están participando el gobernador actual y el electo, y hay una comisión que designa a cada uno de ellos de transición y están de alguna manera evaluando los números y viendo cómo se hace algo ordenado. En esos sentidos se está haciendo prolijo por lo que se ve. Y creo que es importante porque nosotros lo planteábamos en su momento, que hacer una elección casi 9 meses antes de que asuma el nuevo gobierno genera una gran incertidumbre y un tiempo muy largo, ¿no? Así que en ese sentido se está trabajando hoy. Inclusive hay un serio problema, lo que contaba antes, con el aumento de los costos que está teniendo, de gastos que está teniendo el Estado. Hay un problema también de financiamiento y además una provincia de Neuquén que está muy endeudado y en dólares sobre todo, ¿no? Así que eso está generando un serio problema económico y de alguna manera va a quedar una situación relativamente difícil para el gobierno que asuma. Así que en ese sentido están trabajando las comisiones de transición. Existe la ley en la provincia y en principio, por lo que se ve, se está llevando a cabo en forma ordenada. Pablo, pensando en Neuquén, ya tuvo las elecciones provinciales, renovó el Ejecutivo, renovó el Legislativo, se vienen las elecciones nacionales. ¿Se cambia la estrategia en Juntos por el Cambio, en las fuerzas que, por ejemplo, que a usted lo llevaron candidato a gobernador? Y aquí hubo una división de Juntos por el Cambio. Fuimos por un lado la Unión Cívica Radical, el ARI, una parte del PRO, y otro, el PRO como tal, como partido, fue acompañando a Figueroa. Ahora es una discusión que hay que dar, todavía no se ha dado de cómo se confluye en lo nacional, entendiendo que tenemos que apoyar todos, de alguna manera hay que apoyar a los candidatos que salgan designados desde Juntos por el Cambio, pero es algo que todavía, a pesar de que falta poco, no se ha dado la discusión. Calculo que en estos días ya se estará dando eso y cómo se rearma esto que de alguna manera quedó bastante dividido, ¿no? Claro. ¿Y están pensando en Juntos por el Cambio en una lista única en Neuquén, o también puede haber dos o más, dos en el caso de que sea Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich los candidatos del PRO, o algún radical, o puede haber una lista unificada? Yo creo que es una discusión que hay que dar, ¿no? De alguna manera, por un lado uno ve dentro del PRO que tiene tanto por un lado a Patricia como a Horacio, lo que están planteando son listas separadas, digamos, ¿no? Y de alguna manera hay que ver el radicalismo como entramos, si es que hacemos listas, de alguna manera se puede combinar o se hace una lista con candidatos. Creo que ahora eso se va a definir. El 12 de este mes está la convención nacional del partido y el 14 cierra la conformación de alianzas, pero creo que es un tema que va a ser definido en estos días y también va a depender en el caso nuestro de la estrategia que tome el partido a nivel nacional, el radicalismo. ¿El radicalismo provincial qué piensa al respecto? La idea es que hay que dar una discusión y buscarle la vuelta. Tampoco creo que da para llevar muchas listas a diputados, ¿no? Independientemente, y ver también qué pasa si permiten los candidatos a presidente que las distintas listas vayan colgadas de alguna manera de los distintos candidatos. Creo que eso también es importante. Hoy se ve en la provincia de Buenos Aires que es una discusión también que se está dando y que preocupa de alguna manera, porque también dividir mucho después en las pasos, hay que ver después cómo se llega a la general, ¿no? Claro. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes por el espacio y a disposición para cuando lo requieran. Gracias. El diputado Pablo Servi, diputado nacional de Evolución Radical por la provincia de Neuquén, provincia que ya tuvo las elecciones a gobernador, que ganó el diputado Figueroa, Rolando Figueroa, y que ahora tiene que tener su estrategia determinada porque se vienen las elecciones nacionales, ¿no? Hay un lío ahí con el tema de las listas. Hay que designar 2 candidatos que tiene Neuquén para el Congreso Nacional de Diputados. Claro. Después veremos si se reparten las bancas, cómo va a ser finalmente, ¿no? Hay un lío bastante grande, como decía Martín, en Neuquén, teniendo en cuenta que ya cuando fueron a la elección de gobernador quebrados, Juntos por el Cambio, después salieron a festejar
los referentes nacionales del PRO salieron a festejar que había ganado Figueroa junto al movimiento Evita, lo cual era raro, ya esa situación. Bueno, pero son realidades que se ven en las provincias y que ya no solo en Neuquén, se vio en la provincia de Río Negro, donde festejó Alberto Boretilnec, una fuerza provincial, Juntos Somos Río Negro, acompañado por sectores de la Cámpora, acompañado por sectores de la Unión Cívica Radical, es decir, acompañado por sectores de Juntos por el Cambio. Realidades que se ven en la provincia, tienen su realidad. Pablo Servi lo decía, fuimos divididos en la elección provincial. Bueno, ahora la elección nacional hay que acompañar a los candidatos nacionales. Exacto. Ahí ya es otra discusión, más allá que en primera instancia hay varios precandidatos nacionales. El PRO ya en principio tiene 2, el radicalismo lo tiene a Gerardo Morales, que todavía no definió si se lanzó como precandidato, pero no definió tampoco el radicalismo a ver si va a integrar una de las listas junto a Patricia Bullrich o junto a Horacio Rodríguez Larreta, o si el radicalismo espera que Bullrich o Larreta acompañen a Gerardo Morales. Habrá que ver, ahí la definición del radicalismo lo va a tener el día 12, o sea que el día 12 de junio el radicalismo tiene la convención, define qué hacer en las elecciones. Define las alianzas. Define alianzas. La convención define alianzas. El día 13 lo esperan aquí en el Congreso al jefe de gabinete, Agustín Rossi. Y el día 14 cierra la inscripción de las alianzas de los frentes electorales. Bueno, semana movida para el radicalismo, más allá de semana movida para todos. Claro, y más allá de del Congreso. De la situación particular de cada provincia, ¿no? Que tiene su escenario particular, también se agrega para este turno electoral, bueno, la disputa a nivel nacional. Entonces, por ahora consolidados están en el PRO Rodríguez Larreta y Bullrich, que está bien, falta mucho, ¿no? Faltan unos 20 y pico de días. Después, los días finales se negocia, pero por ahora dicen, bueno, cada uno va con su lista. Claro. Eso hace de que cada uno arme su propia lista de diputados, en los casos de que hay senadores también, pero como decía el diputado Servi, a veces dividir en las PASO genera una consecuencia porque puede terminar en Neuquén, o también lo están pensando para la provincia de Buenos Aires, en tercer lugar, si dividen mucho las listas. Y después, bueno, el voto útil también empieza a jugar. Sí, exactamente. Sí, si a eso le sumás que después, eso es el PRO, pero le sumás Junto por el Cambio en la general, y tenés más de una lista, con lo cual divide. Y hay que ver qué hacen los radicales, ¿no? Como decía Fernando, si van con candidatos, también está Facundo Manes, o se integran al PRO. Y tenés dentro de Juntos por el Cambio, también tenés a Miguel Ángel Pichetto. También. Que démosle unas horas. Bueno, yo creo que en unas horas. Carrió, si querés, también. Entonces. Carrió también. Claro, bueno, pues está bien, pero digo, son todos los que tienen posibilidades de tener una lista. Lo cierto es que van a tener que definirse, hacer una estrategia distinta a lo que fue en el año 2015, donde cada sector político fue con sus propios candidatos. El PRO con los suyos, la coalición cívica, el radicalismo, porque en las PASO va fórmula integrada, presidente y vice, y no se puede modificar después. Claro. Y si en ese caso mantener cierta armonía, me parece que van a tener que entrecruzar candidatos. En 2015 fueron con, como decís, hubo competencia, pero la lista de legisladores, en la mayoría de los casos, fue lista única. Claro, ahí sí. Claro. Me parece que en este caso es distinto. No, pero en este caso, y es distinto porque en el 2015 era Mauricio Macri. Todos sabían que era Mauricio Macri el candidato. Lo que hacían Carrió y Ernesto Sanz era competir, más que para competir en serio, para convalidar en ese momento Cambiemos, ¿no? Claro. En este caso hay una competencia real entre Bullrich y Larreta, que por ahora dicen, no, cada uno con su lista, porque lo que dice, por ejemplo, Larreta en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo tengo a Santilli, que aparentemente es el que mide mejor, por ahora, mejor que Grindetti, entonces yo no lo comparto, dice. En ese caso no compartieron a Vidal. Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en el medio de esta campaña política o de estos análisis que tienen que ver con lo electoral. Vamos a cambiar de tema, vamos a compartir un momento del programa de Punto Género que se emite por aquí por Diputados Televisión, donde estuvo como invitada Catalina Navarro, que es directora de Volcánicas, que pertenecen al periodismo feminista. Vamos a compartir ese momento que se vivió aquí en Diputados Televisión.
Este es un fallo que es muy interesante porque viene en la línea de varios fallos que ha hecho la Corte Constitucional a favor de las denuncias que las mujeres hacen por violencia de género. Y entonces tenemos que el año pasado hicieron un fallo a favor del escrache, reconociendo el derecho de las mujeres a hacer denuncias públicas como parte de su libertad de expresión. A nosotras también nos favorecieron con un fallo que fue la sentencia T452, que defiende el periodismo feminista y las denuncias por violencia de género que se hacen desde el periodismo feminista. Y este siguiente fallo es un fallo que reconoce que la violencia de género contra periodistas en redes sociales hace que las periodistas se autocensuren y promueve la censura en general, y que es una forma de violencia de género. Ahora, hay una cosa súper interesante en este fallo, y es que algunas de las periodistas que presentaron esta tutela pues no son periodistas progres, son periodistas de grandes canales que son de derecha, que han tenido pues unas posturas en algunos momentos muy gobiernistas, pero eso no quiere decir que no sean víctimas de la misma violencia en redes sociales que vivimos las periodistas feministas y todas las periodistas mujeres en general. Entonces, ha sido un poco controversial el fallo, porque como que a veces pensamos que si la gente no está alineada políticamente con uno, pues no está en el mismo barco, pero la verdad es que si a una periodista que tiene posturas de derecha la atacan en redes sociales, a mí que estoy en el espectro progresista del periodismo y feminista, también me van a atacar en redes sociales. Entonces, en general es un logro muy importante para todas también. Bueno, ahí estaba Mariana Carvajal, Punto Género, que se emite por aquí por Diputados Televisión, y esta entrevista que ha tenido Mariana en su programa. Bueno, hablando de temas vinculados con el género femenino, lo que podemos señalar es que se reunió la Comisión de Mujeres, tuvo plenario conjuntamente con la Comisión de Comunicaciones e Informática. ¿Y qué es lo que trataron dentro de lo que tiene que ver con los diferentes temas? La violencia digital contra las mujeres. Un dictamen por unanimidad que se logró en la jornada de ayer. La participación, la presencia de las diputadas de los diferentes bloques políticos. Hubo acuerdo entre las diferentes diputadas nacionales. Hay en estos proyectos, en estas temáticas, hay una integridad prácticamente total, se acompañan una con otra, hay proyectos similares y en este caso en lo que tiene que ver con combatir, en lo que tiene que ver contra la lucha respecto a la violencia digital contra las mujeres, principalmente. Y repetimos, y ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el plenario de comisiones de la jornada de ayer, donde se avanzó con esta modificación en el Código Penal, donde había un vacío y donde, en definitiva, los legisladores o las legisladoras, en este caso principalmente, las diputadas de los diferentes bloques políticos que integran este plenario de comisiones, han emitido el dictamen y ya está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara Baja. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezan a sumarse algunos temas pensando en una agenda de trabajo de la Cámara de Diputados. Va a faltar la fecha, va a faltar el momento en el cual los diputados y las diputadas ahí sí puedan lograr el número determinado, ese número de 129 diputados, tener una agenda, en definitiva, que de consenso, con temas de consenso, con proyectos de consenso entre oficialismo y oposición, y poder llevarlo y abrir el recinto para tener una sesión en esta Cámara Baja, en este periodo particular que estamos hablando, que es un periodo electoral, donde tenemos un calendario de elecciones en las provincias. El 11 tenemos elecciones en 4 provincias: Corrientes, Tucumán, San Luis y la provincia de Mendoza, donde se lo espera el jefe de gabinete 2 días después de estas 4 elecciones, se lo espera el jefe de gabinete. Y después ya también se está pensando en los cierres en el calendario nacional, que es el cierre de alianzas, el cierre de las listas, que eso también, el 24. Que va a consumir un gran tiempo de los legisladores y de las legisladoras. Sí. Y después viene Córdoba, ¿no? El 25. Claro. El 25 Córdoba y viene Formosa. Las elecciones de Córdoba, claro. Y Santa Fe.
la PASO de Santa Fe en julio. En julio, ya en julio. Ahí está Gabriela Lena. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue este plenario de comisiones de la jornada de ayer, donde hubo un amplio consenso para avanzar con este proyecto que en definitiva han planteado varias diputadas nacionales, que había cierto vacío. Sí, hubo consenso entre un proyecto de Mónica Macha, sí, que es la presidenta de la comisión, y de Dania Tabela, que es de evolución. Exacto. Oficialismo y oposición, hubo acuerdo. Creo que falta, si no me equivoco, la comisión de comunicaciones para que llegue al recinto, pero decían ayer que... estuvo, comunicaciones informática estuvo dentro del conjuntamente. Sí, decían como que faltaba algún detalle paso más. Sí, en comunicaciones, pero sí, hay consenso, incluso hablaron de ampliarlo más allá de las mujeres a los niños y adolescentes. Claro. Que eso, bueno, que como que quedaba también pendiente. Bueno, en la lucha contra la violencia digital, delitos nuevos, en definitiva, también que vive no solo la Argentina, vive el mundo entero, y que el Congreso quiere tener su voz y quiere estar en condiciones de modificar lo que es la legislación penal en la República Argentina. Está dando pasos este proyecto en las comisiones. El consenso que estamos viendo en las comisiones respectivas marca que va a haber consenso también en el recinto. Ahora uno espera que a veces ese consenso, esa armonía que se encuentra en esa discusión entre las diputadas, en este caso, que se encuentre para también discutir otros proyectos, ¿no? También a veces hay proyectos con alto voltaje político y que encuentra muchas diferencias entre oficialismo y oposición. Es lógico que ocurra eso y es lógico que se dé principalmente en estos años particulares, que son años electorales en la República Argentina, y para evitar esos roces o cruces fuertes entre las diferentes bancadas en este Congreso, se buscan las agendas de acuerdos, de consensos, de aquellos proyectos que tienen, como por unanimidad, despacho de comisión, y que se llegue de manera más ordenada, más tranquila, al recinto de la Cámara Baja. Veremos, las condiciones se van dando, veremos cuándo es la fecha, tiene que ver mucho con el calendario electoral provincial, tiene que ver mucho con el calendario electoral nacional y las definiciones de la presentación de listas, que repetimos el próximo 24 de junio. David, hablamos de proyectos. Sí, hablamos de proyectos y es como vos bien decías, a veces los proyectos en estos años electorales se buscan proyectos de consenso, proyectos que tengan más que ver con la cotidianidad de la sociedad más que con el accionar de los ejecutivos. Pero ahí hay, viste ese dicho que dice que la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, eso también funciona a veces en el Congreso de la Nación y este es un proyecto que parte desde eso. Porque es un plan de refinanciación de deudas con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ENOSA. ¿Quién lo presenta? Eduardo Fernández de El Frente de Todos. Este proyecto lo que busca, lo que establece es el régimen de refinanciación de deudas a cargo de las provincias, los municipios, las comunas y los entes prestadores de servicios públicos respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Lo que dice el proyecto, lo vamos a ver en la placa siguiente, es que hay un conflicto que se ha generado en la Argentina hace muchísimos años, que tiene que ver con la etapa del 1 a 1, la dolarización. No es de hace un par de años. No, hace muchísimos años. Con la salida de la convertibilidad, ¿qué era lo que pasaba? Había deudas contraídas desde hace 25 y 30 años atrás, deudas en dólares de créditos del Banco Interamericano en Desarrollo, que el Estado había tomado y las había pasado a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron especificadas y hoy son impagables, básicamente. Claro. Hoy lo que le sucede es, pensemos, el razonamiento fue el Estado Nacional actúa como garante a la hora de pedir créditos en los organismos internacionales. No importa si es una provincia, un municipio, cuando uno pide un crédito en un organismo internacional, el organismo internacional establece una conversación donde dice, bueno, yo te doy el crédito, pero necesito un garante respecto de eso. Y ahí aparece el Estado. Fíjense que cuando una provincia toma deuda, el garante es el Estado Nacional, no es la provincia. Entonces, en esto sucede exactamente lo mismo. Las deudas tenían que ver con obras
destinadas a obras hídricas y de saneamiento. Entonces lo pasaban a los municipios, que en muchos municipios del interior de la Argentina hay cooperativas. Son las cooperativas las que realizan ese tipo de obras. Bueno, cuando se sale de la convertibilidad, el famoso 2001-2002, donde la Argentina económicamente y socialmente explota, ¿sí? Muchas de esas deudas fueron pues, especificadas. Pero las deudas con los organismos internacionales son en dólares. Si se tomaron en dólares y se suscribieron en dólares y no las podés especificar, por más que quieras, por más que tengas una ley del Congreso, no, es imposible especificarla. Acá lo que sucedió es que, imagínense, 2001-2002, 2023. Claro. ¿Sí? No se pagó más. No se pagó. ¿Y qué te sucede a vos cuando tomás un crédito y no pagás? Empiezan a correr intereses. Claro. Intereses punitorios. Básicamente, ahí es donde está la discusión. En la placa siguiente, lo que vamos a ver es que la deuda que acumulan es de aproximadamente 85 millones de dólares. Imposible de que puedan afrontar esa deuda. El proyecto no es que propone una condonación, sino que los entes ejecutores de las obras pidieron pagar, pero montos acordes a la realidad, sino que básicamente condonan los intereses especiales, los punitorios. Ahí es donde el proyecto dice, bueno, el Estado se hace cargo de los punitorios y dice, listo, ustedes paguen la deuda, vayan pagando la deuda, nosotros empezamos a hacernos cargo de los punitorios. En la placa siguiente, lo que vamos a ver es otra parte de lo que especifica el proyecto. Dice, tiende a solucionar una inconsistencia, que es que la imposibilidad de afrontar por parte de los municipios y las 13 provincias que están implicadas. Y Córdoba, y este dato me parece bastante importante, porque acá es donde yo digo que a veces la necesidad, Córdoba es la provincia la que tiene el mayor problema, porque fueron de las operatorias que se hicieron y fueron imposibilitadas de negociar o tramitar. Acá vos lo que tenés es que Córdoba es la provincia que más debe. Claro. De esos 85 millones de dólares, gran parte de esa deuda la tiene Córdoba, que tiene en sus localidades muchísimas cooperativas que fueron las que llevaron adelante las obras de saneamiento. Entonces, ¿qué tenés en la Cámara de Diputados? Tenés a los diputados cordobeses que no forman parte del oficialismo. Córdoba es una tierra realmente hostil para el Frente de Todos, con lo cual no tiene legisladores cordobeses. Están repartidos entre Juntos por el Cambio y el bloque federal, el Topo Rodríguez. Y hay un par de, hay 2 diputados de Córdoba, pero que la mayoría pertenecen a otra fuerza. La mayoría están en otra fuerza. Bueno, todos esos diputados cordobeses, que vos decís, bueno, son necesarios, el bloque de el Topo Rodríguez es necesario para el quórum. Claro. Bueno, todos esos diputados cordobeses salían a decir, nosotros apoyamos este proyecto. Nosotros apoyamos este proyecto porque necesitamos renegociar estas deudas. Obviamente, después tenés los diputados de las otras provincias, de las otras 12 provincias. Claro. Pero el número de los diputados cordobeses te ayuda a que vos puedas conseguir el quórum y puedas avanzar. Por eso, este proyecto que habla de plata que tiene que poner el Estado Nacional para hacerse cargo de las deudas que se tomaron hace 30 años, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, Juntos por el Cambio se va a oponer, porque esto significa un gasto para el Estado Nacional. Juntos por el Cambio se va a oponer, lo que te vas a encontrar es que en realidad va a haber libertad de acción. Claro. Lo que va a hacer es, Juntos por el Cambio no va a decir, nosotros nos oponemos porque, sino que va a haber libertad de acción. ¿Por qué? Porque Mario Negri, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, diputado cordobés, no va a poder votar en contra de esto porque es un gasto del Estado. Claro. Porque su provincia es la que más deuda tiene. Entonces, frente a eso, lo que este proyecto tiene bastantes posibilidades de ir a una sesión de consenso para que sea aprobado, como hablábamos de otros proyectos, que no tienen una implicancia económica grande, pero sí, pero entra básicamente por la necesidad de las provincias. Y habrá que ver, y ahí está el tema también, el caso de Rodrigo de Loredo. Claro. Que es candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Claro, es seguramente a lo mejor habrá deuda. Deuda de la ciudad de Córdoba. Sí, habrá, pero pienso, habrá deuda de la ciudad de Córdoba y de esta manera tiene solucionado un tema. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, desde el punto de vista político, dicen nosotros vamos a ganar Córdoba con Luis Juez y la ciudad de Córdoba con Rodrigo Loredo. Jay Llora dice otra cosa. Luis Juez es senador, esto va a pasar después al Senado
Y en el Senado, donde vos tenés la representatividad de las provincias, no van a poder oponerse, o por lo menos el juez se va a sentar con los propios y le va a decir, miren, mi provincia necesita esto. Y va a haber, hay otras provincias que lo necesitan, pero digo, particularmente acá, por eso de vuelta, esto de la necesidad tiene cara de hereje, no importa si esto significa un gasto para el Estado Nacional, lo que importa es solucionar un tema de las provincias y de los municipios de las provincias. Bueno, y es un proyecto de Eduardo Fernández, gracias David, es un proyecto de Eduardo Fernández, como dijo David, Eduardo Fernández, un hombre del Frente de Todos de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí están las conversaciones y las definiciones que va a tener que ir dando el Congreso en materia de ir buscando proyectos, iniciativas, de ir buscando esa agenda de acuerdos, de consensos entre oficialismo y oposición. Puede ser una de las iniciativas que está avanzando aquí en esta Cámara de Diputados. Hay iniciativas que tienen que ver con las economías regionales también, que pueden formar parte de una agenda de acuerdos, una agenda de consenso entre ambas bancadas. Hay proyectos que vienen con aprobación unánime de las comisiones de salud o de las comisiones de cultura o la comisión de discapacidad de esta Cámara de Diputados. Me parece que por ahí puede estar finalmente lo que va a ser en definitiva la posibilidad de tener una sesión. Que algunos hablaban del día 31, del día de hoy, como para ver la posibilidad. Era difícil hoy tener la sesión. Pero es también difícil la semana en la cual viene el jefe de gabinete. También. Por lo que nosotros estamos hablando, que el radicalismo tiene, por ejemplo, la convención, después el jefe de gabinete, después está el cierre de las alianzas, el día 14. La próxima también es complicada porque tenemos como decías antes, cuatro elecciones provinciales. Y además en junio estamos con el cierre de las listas, que ahí se le está prestando mucha atención. Tenés dos cosas de eso. Tenés aquellos que van a renovar. Claro. Y que están, obviamente, en las conversaciones para renovar y para estar en las listas, y aquellos que quieren renovar y que están en conversaciones y no van a estar en las listas o van a estar en un número muy atrás, que después van a quedar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hasta el 10 de diciembre. Sí. Digo, hay que llamarlos para que vengan a sesionar. Claro. ¿No? Se complica un poco después. Ahí ya no lo puede llamar ni su gobernador, ni su intendente, ni... No, digo, si alguien, por ejemplo, que no se quiere renovar y queda 14, 18 en la lista, sabe que no tiene posibilidades, bueno, por ahí se queda en su provincia conversando qué es lo que va a hacer a partir del 10 de diciembre. Claro, ahí está. Esta es una situación, una realidad que se vive cada 2 años en el Congreso, cuando se renueva, obviamente, el Congreso Nacional, y lo mismo ocurre también en la renovación en el Senado. Hablamos de diputados, pero también se renueva 1/3 del Senado Nacional y ocurre lo mismo a partir de las definiciones políticas que va tomando cada uno de los sectores, cada uno de los partidos políticos, de las fuerzas, de las alianzas políticas. Esa realidad tiene la repercusión directa en el Congreso Nacional. Repercusión cuando hay elecciones provinciales con calendario escalonado, como es este año 2023, pero como se fueron dando ya desde hace varios años. Creo que desde el año 2001 que se vienen dando en las provincias elecciones escalonadas. Sí, cada vez más los gobernadores lo que hacen es separar para no compartir el escenario con el presidente. En este caso, bueno, Alberto Fernández no va por la reelección, pero la mayoría de los gobernadores peronistas, de todas maneras, sin que sepa todavía el candidato, decidieron desdoblar, atento a las dificultades que tuvo esta gestión de gobierno. Sí, hasta mismo, más allá de la gestión actual, las propias constituciones provinciales, en algunos casos. En algunos casos sí. Se han modificado en los últimos años y han dispuesto que el calendario electoral no puede coincidir con el calendario nacional. El caso de Santa dejan una Fe, puerta abierta, ¿no? Santa Fe, por ejemplo, obliga a que no. Hacerlo distinto. Claro. Pero otros la ciudad de mandatarios... Buenos Aires tiene una puerta abierta indistinta. En este caso va a ser unificada. Sí. Pero bueno, varios mandatarios peronistas sí, podían hacerlas unificadas y decidieron
separar. Incluso lo está pensando Axel Kicillof, Claro, en la no provincia de sabemos Buenos qué va a Aires. pasar Todavía no en la provincia de definió. Buenos Aires. Bueno, así están los temas por acá, por el Congreso Nacional, en este momento de campaña política también que se va haciendo el transitar de toda la República Argentina. Nos vamos a ir a una pausa para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene en la Cámara de Diputados y charlar con algún diputado nacional. Nos vamos a la pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de $88.000 millones en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Un nuevo episodio de Todo Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. En el caso de mis historietas, las primeras que hice, que fue, por ejemplo, Horror desperté con un cazador, o Viejo Migraña, que es otra tira que también hice, elegí el blanco y negro porque era con el que yo me había criado, claro, que era el de Mafalda, o el de Buggy el Aceitoso. Nos pasó desde que una familia vuelva que nos había visto en el stand de la Feria del Libro del Congreso el año pasado. Wow. Y volvió especialmente a vernos, así que bueno, esa fue como una perlita. Hermoso. El encuentro con un montón de familias y también súper felices, no solamente por los contactos que tuvimos, sino por la cantidad de gente y de infancias que visitaron la Feria del Libro. Todo Cultura, miércoles 23 horas.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, a El Análisis por Diputados Televisión, y vamos a saludar a nuestro invitado, al diputado Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Eber, ¿cómo le va? Muy Gracias, bien, todo bien. Por visitarnos. Por bueno, una semana en la cual se esperaba sesión, se esperaban que se avancen. En algunas comisiones se ha avanzado con algunos proyectos. Sí. ¿No es? Es más, esta mañana tuvimos una informativa que, más allá de que no hemos podido avanzar, es bueno por lo menos tener de manera activa los diálogos suficientes para poder trabajar, y en este caso tuvimos una conjunta con la parte de comercio, en la Comisión de Comercio, charlando un poco sobre lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito y la parte linda y la parte fea de las tarjetas de crédito también, que muchas veces es una herramienta financiera para nosotros, digamos, para la población, y por otro lado a veces también
aprovechar que teníamos gente, funcionarios del sector privado que se dedican al rubro de tarjetas, para explicarle la importancia que tiene de ir mejorando los sistemas de interlocución entre el cliente y la tarjeta, porque muchas veces quedamos rehenes de sistemas informáticos y cuesta mucho poder interactuar con una persona para sacarse ciertas dudas e ir mejorando un poquito el sistema, más allá de también escuchar y entender la problemática que tienen las tarjetas de créditos con los procesos inflacionarios que se vienen sufriendo, que muchas veces las promociones que anteriormente se largaban o se lanzaban, cada vez son más reducidas, pero porque las tarjetas de crédito van perdiendo rentabilidad. Y muchas veces uno habla, pero las tarjetas en una situación financiera pierden plata, y muchas veces la inflación hace que no pierdan, pero que se vaya comiendo la ganancia por el mero transcurso del tiempo que la misma inflación o las tasas de créditos que ellos acceden, porque las tarjetas de crédito también tienen créditos de segundo grado para poder financiar los plazos que le pagan a los comercios. Y bueno, dialogábamos que tenían los pagos desde 14 días de que uno pasa la tarjeta, el consumidor, el local comercial recibe el pago a los 14 días, y ese diferimiento que hay de pago, después el cliente termina pagando casi a los 40 días como consumidores nosotros a la tarjeta. Entonces tienen que ir trabajando de manera financiera para poder ir adornando esto, y también los comercios quieren achicar un poco los plazos de pago, porque también 14 días se les va haciendo cada día un poquito más grande. Y bueno, también entendiendo la realidad de pequeños, medianos y grandes consumidores de tarjetas de crédito. Sí, supongo que habrá tenido en las provincias en general, las estaciones de servicio, hay muchas de bandera blanca, lo que se conoce de bandera blanca, que no forman parte de ninguna red. Y las estaciones de servicio tienen mucho ese problema, porque todas las semanas tienen que pagar el camión de combustible, y cuando se paga con tarjeta tienen un diferimiento de 14 días hasta que reciben ese pago. Exactamente que sí. Y justamente eso dice que gran parte del consumo de las tarjetas a veces en combustible, y bueno, y ahí justamente estaban hablando de lo importante que es mantener activo este servicio, pero además también entender la problemática que a veces tiene. Uno a veces quiere achicar, digamos, los consumos, y a veces sin entender cuál es la realidad de la otra persona. Digamos, en este caso teníamos que escuchar cuál es la realidad de las tarjetas de crédito en este momento, porque a veces los diálogos que se tienen ahora en otro momento hubieran sido obsoletos, pero en esta situación de inflación genera ciertas modificaciones en Argentina, y sobre todo en las empresas crediticias. Entonces tenemos que entender cuál es la realidad de ellos para irlo acompañando, y que también controlar, digamos, que tengan cada día mejores servicios, pero a su vez también que les vaya bien para poder generar que se mantengan en el tiempo, porque hay pequeñas líneas de financiamiento y tarjetas que no son bancarizadas, que han dejado de operar por la falta de competitividad que se les achicó, ni más ni menos por el tema de inflación. Así que hay que trabajar, acompañarlos, y siempre a predisposición para ir mejorando las cosas que tenemos que mejorar, de pedirles a ellos, y también nosotros acompañarlos y entendiendo cuál es su realidad, claro. Porque es un sector, digamos, que para nosotros es muy importante que pueda financiar, porque ayuda a la parte del consumo y a poder dinamizar parte de nuestra economía. A pesar de que en nuestra provincia el consumo, por una cuestión de estar de forma limítrofe con Chile, estamos teniendo picos de consumo, claro, muy buenos y positivos, que se deben a las diferencias cambiarias que existen con el país vecino de Chile, como pasa también en Brasil, Uruguay, Paraguay, digamos, todas las zonas fronterizas están teniendo un consumo, en la parte comercial, un consumo importante, porque a los otros países se ven beneficiados, claro, de esta situación. Entonces la realidad comercial es cada día un poquito mejor para ellos, y así celebramos también que tengan la posibilidad de dinamizar la economía, a pesar de que a veces hay críticas y demás. Yo creo que siempre es positivo que el comercio por lo menos siga trabajando de la mejor manera posible. Y ellos se pronunciaron en contra de la reducción de las comisiones, ¿no? ¿Crees que va a ser posible, o que en este contexto macroeconómico con tanta inflación es más difícil? Mire, yo creo que va a ser difícil, más allá de que a veces uno primero lo manifiesta como una intención de bajar, porque muchas veces, yo siempre lo digo, la presión tributaria no tan solo tiene que ver con tributos que hacemos hacia el gobierno, sino con su conjunto. Y en esa dinámica de querer achicar las presiones tributarias, digamos, lo que estamos terminando pagando por fuera,
fuera del producto en sí, termina perjudicando otras actividades también. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio y entender cuál es la realidad de las otras personas. Entonces a veces son proyectos de ley que se tratan de impulsar con el mejor sentido, pero a veces cuando uno empieza a desnudar la realidad, a quienes afectarían y la importancia que tiene las tarjetas de crédito en nuestra República Argentina por varios temas. Primero, por sacar de circulación un montón de billetes, digamos, que uno tiene que andar a veces con mucha plata encima, o digamos el tema de los vueltos, porque usted ahora de forma digital solamente digita y ya está. Primero por eso. Segundo, por la seguridad. Y tercero, por tratar de tener una economía cada día más en blanco. Y yo siempre hago hincapié, esto ha sido una de nuestras primeras charlas, que yo siempre hablaba de impuesto a los saldos, que se llamaba, que era uno de los proyectos que veníamos trabajando, que era tratar de blanquear toda la economía. Si nosotros logramos blanquear en su totalidad, lograríamos que la República Argentina tribute en su totalidad, todos, y de esa forma tratar de bajar la presión tributaria. Esto lo que tenía que ver era ni más ni menos con el IVA, porque muchas veces los consumos principales que tenemos, sobre todo las clases medias y bajas, se terminan yendo al almacén de la esquina y demás, que muchas veces la carnicería, la verdulería, el negocio de cercanía, muchas veces no pedimos nuestra factura y generamos una economía paralela a la real, de los cuales en algún momento ya pagaron IVA. No es que no se paga IVA y demás, porque cuando fueron a comprar a un mayorista, sí o sí está todo... sí, ahí tuvieron que pagar. Está todo, ya se pagó. Pero en esas cadenas, cuando cada uno va pagando, se va perdiendo. Y yo creo que sería muy importante lograr, si nosotros logramos que en su totalidad, cada vez que... Y la única forma de implementarlo era de esta manera, por una cuestión de que nosotros mismos nos transformábamos en fiscalizadores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros planteábamos era que cada vez que comprábamos tuviéramos un crédito fiscal por cada una de esas compras, el 21% de IVA, que el 10%, la mitad de ese 21%, fuera acreditado en una tarjeta virtual para de vuelta volcarla al consumo. De esa forma usted no iba a dejar sin pedir su factura, porque de esa forma usted garantizaba tener la devolución del 10,5% del 21% del IVA, el 50% del IVA. Dio muchos resultados en algún momento que se implementó que la AFIP devolvía el IVA un porcentaje, creo que era un 5%, cuando uno pagaba con tarjeta de débito. Sí. Exacto. Entonces a veces uno decía, bueno, pago con efectivo, pago con débito. Con débito. Pero después se cortó. Sí. Y yo creo que fue algo positivo, que hay que continuarlo. Claro. Pero muchas veces la dinámica política nos lleva a los temas del momento y estas cuestiones que a veces por algo fallaron o se dejaron de hacer, digamos, hay que corregir lo que en su momento vieron o que podían mejorar, pero hoy día aplicarlo sería muy bueno. Y esto tiene que ver con que si usted hace una operación en negro, usted no tiene registro, entonces no tributa cero. Ahora, si usted empieza a registrar todos los movimientos comerciales y empieza a tributar, automáticamente el incremento de la recaudación sería aún mayor todavía. Exacto. Y la presión tributaria sería menos, la sentiríamos menos. Y la parte del consumo, usted imagínese que gran parte de lo que nosotros consumimos se va a vivir, digamos, al consumo diario, de la alimentación, de gastos cotidianos. Y yo y usted hoy día podría recaudar un 10% del gasto general en una suma de 200.000 pesos, pongámosle de un ejemplo, tendría un 20.000 pesos extra al mes si uno aplicara esta lógica. Y si usted dice hoy día, sí, pero 20.000 no es tanto, bueno, sí, es verdad, no es tanto, pero ayuda mucho. Podemos hablar de pagar internet en la casa, podemos algún servicio de cable, los teléfonos de los chicos. Claro. Ayuda a la economía domiciliaria. Más que cero por supuesto que sí. Digamos, es un incentivo más, que yo creo que la creatividad hoy día en la República Argentina tiene que ser una de las prioridades que tengamos como gobierno. Uno lo propone, lo anuncia y también después tiene que conseguir los consensos necesarios para que esto lleve a cabo. Pero creo que es importante a veces soñar y sembrar estas ideas para que en algún momento puedan germinar y puedan resolver ciertos problemas que hoy día se sienten en la República Argentina y mejorar, aunque sea un poquito, la realidad económica que hoy día le toca vivir a la República Argentina. Sí, el problema que tenía la devolución del IVA es que es un subsidio a la clase media y a la clase alta, básicamente porque eran los sectores de la sociedad que están bancarizados y que tenían tarjeta de crédito, tarjeta de débito en ese caso,
tener un subsidio a esos sectores en particular, no a los sectores que por ahí más lo necesitan, que son los sectores más bajos. En lo que tiene que ver con esto de lo que usted planteaba de las tarjetas de crédito, una situación similar se vive por ahí, no sé cómo es la realidad de Mendoza, pero en esto que usted decía de la cantidad de turistas que hay y todo eso, es el tema de los alquileres. Digo, el tema de los alquileres, que hay una ley de alquiler, que hay una discusión en el Congreso respecto de eso, y que en algunos países del mundo están viendo el tema de las plataformas de los alquileres temporarios. Digo, esta última semana, 5 días, estuvo cerrado el Paso Cristo Redentor. Sí. Entonces, Mendoza, ¿qué tiene? Ahora, la sede central de la FIFA por el campeonato sub-20, más toda la gente que cruza por las compras, quedó medio estallada de turistas. Digo, ¿están pensando en algo respecto de los alquileres, de regular el tema de las plataformas, de la cantidad de propiedades que se van a las plataformas para alquiler temporario y hace que los mendocinos no tengan unidades para alquilar? Mire, primero contarles que yo, más allá de ser peronista, acompañé el proyecto y el pedido de Julio Cleto Cobos, digamos, de su momento, acá en la legislatura, porque creo que es un tema que hay que tratarlo, de los cuales yo siempre he sido muy crítico y digo que hay que ver cómo lo hacemos. Hay que hacer algo, ¿sí? Tenemos que derogarlo, para mí que sería una de las posibilidades, al menos traer el diálogo y debatirlo y entre todos conseguir una respuesta. Creo que derogarlo sería una de las alternativas. Segundo, a veces hay que ver, yo miro siempre todo el lado, uno así, el valor que tiene un departamento contra el proceso de alquiler es un negocio, nada, ni más ni menos. Entonces queda obsoleto a veces la realidad. Siempre en política, y siempre un mentor me dijo a mí, en política se toman decisiones y no siempre las decisiones que uno toma tiene que jugárselo por un lado o para el otro. Yo en este sentido creo que hay que jugárselo por el sentido común y lograr un equilibrio. Lograr más cantidad de viviendas para que la gente pueda acceder, mejorar los salarios y dejarlo un poco que el mercado se regule solo. Pero esto, que el mercado regule solo, tiene que ver también con que el Estado esté presente en algunas iniciativas para tonificar los salarios, porque si estos salarios son muy bajitos, por más puede hacer todas las medidas que usted quiera y la verdad que la gente tampoco le va a alcanzar para poder acceder. Y la gente que tiene un negocio, más allá de que usted me diga sí, pero la gente que tiene para alquilar seguramente tiene una realidad económica mejorada y demás, pero ya es meternos en la meritocracia de esa persona, si lo heredó, si tuvo la capacidad de generarlo, o si es un emprendimiento inmobiliario, fideicomisos que lo utilizan de inversión y con el destino de alquilarlo. Y usted fíjese que hoy día en un alquiler temporario contra un alquiler mensual, que tenga que competir justamente en este contexto que usted muy bien relató, de turismo, de fronteras y demás, les conviene a veces alquilar por día y no, sí, claro, no de forma mensual. Entonces, el mercado solo va desplazando y tenemos que trabajar para resolver. Justamente nosotros, en nuestra provincia, yo en lo particular, estamos trabajando muy fuertemente con el proyecto que se llama Casas para Empleados Rurales y que tiene que ver con lograr que la gente que trabaja en el campo, que son los que a veces ganan muy poquito y su carpeta crediticia es muy reducida, ahí es donde desde el Estado tenemos que acompañarlo. Pero ¿sabe qué? Nosotros, desde el sector privado, estamos ordenando para que la gente sin necesidad de que el Estado intervenga pueda acceder a su terreno y que después a través de desarrollo y hábitat puedan acceder a líneas de financiamiento con lotes urbanizados para la construcción de su casa. Pero bueno, hay que darle las herramientas y trabajar para que bajemos la necesidad de casa para ir resolviendo el problema habitacional. Y estamos trabajando con los sindicatos y está trabajando y avanzando de forma muy positiva. Le puedo decir que hoy día estamos trabajando en el departamento de Tupungato, yo soy del Valle de Uco, estamos muy cerquita, con un proyecto inmobiliario de 520 lotes que van a ser destinados para empleados rurales a través de los sindicatos, que después vamos a seguir trabajando a través de Hábitat para que puedan concretarse la construcción de la vivienda. Pero es muy importante, primero, conseguir el lote e ir avanzando. Y esto va a ayudar a muchos que tengan que salir de esta necesidad de alquilar y la plata que se invierte en un alquiler lo puedan invertir en su casa propia. Pero mientras tanto, tenemos que ir trabajando en resolver estos problemas
que son muy complejos, porque es como le digo, que en política se toman decisiones, pero en este caso, ¿cómo colaboramos para que de verdad funcione? No, está bien, pero digo, en esto que usted decía, esto de la recaudación, si uno toma 2018-2022, el negocio de las plataformas de los alquileres temporarios fue en $700 millones, de los que el Estado, sea la provincia, sea la municipalidad o sea la nación, vio cero. Absolutamente cero, porque son todas plataformas, se paga en dólares, se paga con diferentes tipos, no vio nada, digo, entonces... No, sí, en ese sentido usted tiene razón que hay que trabajar para darle un marco normativo y por supuesto que tributen como todos. Y ahí es donde justamente volvemos a lo mismo. Las presiones tributarias que recaen sobre las actividades que están legisladas, o tienen normativa vigente, contra las que no. Claro. Porque tampoco es una actividad ilegal. En muchos casos es una solución a un ingreso extra, porque muchas veces se utilizan de esa forma, no se alquilan todos los días, hay veces que están propiedades que están de forma ociosa y tienen la posibilidad de alquilarla de forma diaria, y de esa forma sacan mejores recursos para mejorar su calidad de vida, tener un ingreso extra. Y yo creo que es muy bueno, pero ahora también es lo que volvemos ahí. Tenemos que trabajar en buscarle que todos paguemos un poquito y que todos paguemos menos. Claro. Ese es el principal objetivo, porque muchas veces cuando usted ingresa, una pyme ingresa a tener una actividad 100% formalizada, a veces queda fuera de mercado automáticamente por la presión tributaria que tiene, pero no porque está haciendo mal las cosas, sino que por la unidad de negocio que significa que no aguanta esa presión tributaria. Y otras actividades que son muy grandes, que como por ejemplo estas que son a través de una iniciativa intelectual, digamos, porque todas estas plataformas comerciales no tienen ni una sola casa en alquiler. Claro. Y simplemente manejan gran parte del comercio de alquileres de casa. Pero tampoco es que estoy en contra de eso, todo lo contrario, soy una persona que apuesta a ese tipo de desarrollos. ¿Por qué? Porque son intelectuales, ayudan, los know-how nuevos y tecnológicos colaboran y dinamizan la economía de una forma cada día más positiva. Pero sí creo que tenemos que trabajar para que todos paguemos un poquito y en general disminuirnos a toda la presión tributaria para que se vaya funcionando. Y también tener un diferimiento impositivo, sectorizar, digamos, porque muchas veces yo siempre soy crítico de la realidad que nos toca vivir, porque una pequeña, una mediana y una grande, más allá de competir en el mercado argentino, y a veces una pyme también compite a nivel mundial, a la hora comercial, tienen realidades totalmente distintas, desde su capacidad productiva hasta su cantidad de empleados, hasta también la realidad económica de inversión y de espalda que puede llegar a tener una pequeña pyme con una mediana, con una grande. Y la presión tributaria es pareja para todos. Entonces yo creo que tenemos que tener cierta flexibilización hacia las pymes, que en algunos casos hay y existen algún diferimiento, pero la verdad es que no se nota tanto, y muchas veces las pymes, el alto grado de informalidad que tiene la República Argentina se debe a las presiones tributarias altas, que tenemos que sin duda ponernos a trabajar para colaborar para que esas pymes se blanqueen y tengan las condiciones financieras y económicas para poder seguir creciendo. Porque más allá del grado de informalidad y los riesgos que esto implica, esa pyme queda limitado a poder ser sujeto de crédito en algún momento para poder ir creciendo. Pues las carpetas crediticias se miden a través de cantidad de empleados también, y la capacidad de cada una de esas pymes. Entonces, si la gente no está en blanco, no se le computan, van perdiendo puntos. Y a su vez la gente también está trabajando en negro. Entonces, de una forma, contribuimos a que se vaya generando. ¿No? En definitiva, Argentina ha llegado un momento y un punto donde el empleo en negro y el empleo en blanco prácticamente están en el mismo nivel. Exactamente, digamos, pero muchas veces es políticamente incorrecto hablar de estas situaciones. Claro. Y yo pienso totalmente lo contrario. Creo que tenemos que debatirlo, discutir las cosas que no están bien y valorar las cosas que también vemos que están bien en el sistema laboral argentino, pero empezar a ponerlo sobre la mesa. Pero muchas veces la agenda política nos saca del foco de las cosas que yo creo que son muy importantes, que es como trabajar para que las pymes puedan seguir creciendo, porque hoy día las necesitamos para generar valor agregado, para generar divisas, para generar trabajo en los territorios, para generar contención y arraigo en cada uno de los lugares. Usted fíjese que en donde se desarrolla una nueva fábrica, una nueva industria, un galpón de empaque o algo, en su entorno siempre se genera una comunidad
creciente, digamos, porque capaz que están en medio del campo y porque esa pyme empieza a generar empleo, se empieza a poblar un lugar y empieza a tener otro músculo y otra fuerza. Claro. Por eso es tan importante los parques industriales en la República Argentina, que cada una de las provincias, en algunos casos, en algunas provincias han sido muy exitosos, como en el caso de San Luis, que son provincias que se van tonificando a medida de que van generando industria, valor agregado y trabajo en la región. Yo creo que ese ejemplo hay que multiplicarlo y llevarlo a cada una de las provincias que tenemos nosotros y corrigiendo los errores que en su momento esos parques industriales cometieron, trabajando con la tecnología que hoy día tiene, porque si hay algo que a nosotros nos da la posibilidad de ser cada día mejor, es que la capacidad intelectual que tenemos hoy es cada día mejor. Digamos, más allá de que muchas veces nos subestimamos, Argentina tiene una capacidad intelectual que es maravillosa. Simplemente a veces hay que acompañarlos para que lo que está en la cabeza de nuestros ingenieros se pueda aplicar. Porque muchas veces dice, es imposible o es difícil, pero sabe que plasmando esas ideas y esas iniciativas muchas veces son buenas decisiones que se toman para que las pymes no cometan errores, para que sean autosuficientes. Cuando hablo de autosuficientes, estamos hablando de trabajar con energías renovables, con mejoramiento, los mismos desechos que utilizan ellos para que sean reutilizables y empezar a generar una economía circular muy importante. En algunos casos es simplemente para mejorar las condiciones climáticas y en algunos casos es para mejorar las condiciones económicas, que las dos son muy buenas. Claro. Pero muchas veces a uno cuando habla de ser eficiente o hablar de energía solar, uno lo ve, es muy difícil o está lejos. ¿Y sabe qué? Hay muchas líneas de financiamientos internacionales que en la República Argentina hoy día están vigentes para que puedan acceder a esas herramientas que en su momento cuando usted las habla, dice, pero nuestra pyme estamos pasando en una situación difícil. Lo que menos estamos pensando es en ponerle paneles solares y a veces simplemente es armar sus carpetas, ir trabajando, ordenarse en cada una de esas pymes para poder acceder a estas líneas de financiamientos que le van a ayudar sin duda a pasar a otro nivel, a que esa pyme sea una empresa verde y que tenga mayor rentabilidad. Antes hablábamos de lo difícil que está en el Congreso el escenario para que haya sesión, en parte por la campaña electoral ya avanzada, ¿no? Y bueno, justamente en Mendoza hay elecciones este 11 de junio, las primarias. ¿Qué nos puede contar de la elección? Lo que se ve es que el oficialismo, el radicalismo, ¿no? El oficialismo de Mendoza asoma como favorito, pero hay que ver cómo impacta el quiebre en Cambia Mendoza, que se llama, con el desprendimiento de Omar de Marchi, ¿no? Sí, yo creo que es muy positivo para el sector del peronismo, digamos, esta división, digamos, una oportunidad electoral que hay que saberle interpretar y captar. Ha perdido Luján de Cuyo y ha perdido Las Heras, que son digamos, municipios muy fuertes, que no es tan solo que se fue Omar de Marchi, se fue, digamos, uno de los intendentes principales, digamos, de mayor volumen, que es Orozco, que es una persona a la cual yo valoro bastante, digamos, por su capacidad de trabajo. Y Omar en Luján, digamos, fue una persona que fue un ex intendente que ha sido valorado por su gestión. Entonces yo creo que tiene ahí dos dirigentes que tenía el radicalismo, para ellos valioso, que hoy día no los tiene. O sea que el peronismo tiene posibilidades importantes, digamos, a través de este desprendimiento, pero también siempre es como yo digo, nosotros tenemos que trabajar para ser mejores cada día y pedirle a Dios que nos ilumine para que las decisiones que tomemos impacten de la mejor manera posible en nuestra población y las decisiones que al menos intentamos dar hacia adelante sean en los consensos y en el equilibrio suficiente para que avance de la mejor manera posible. Nosotros tenemos 4 candidatos dentro del peronismo en una interna, 4 candidatos a gobernadores, que espero que tengan una campaña, más allá de que se respetan mutuamente entre todos, que sea una campaña muy positiva para la multiplicación y los espacios políticos, los equipos técnicos, que yo creo que son, más allá de que a veces uno ve un candidato, son las figuras más fuertes adelante, siempre atrás hay equipos técnicos y eso es lo importante de ir desarrollando y sacar los mejores equipos para ser competitivos electoralmente, porque esto ni más ni menos se trata de ir cada vez que uno va a las elecciones, es tratar de medirse de la capacidad de ir mejorando día a día para que el producto político que uno es sea lo más atractivo para la población y al momento de gobernar sea lo más sólido y maduro posible a la hora de tomar decisiones, porque no se trata tan solo de ganar una elección, sino se trata de tener un equipo de trabajo sólido para que las decisiones provinciales sean las más positivas.
Ever, gracias por visitarnos. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Ever Pérez Plaza, diputado del Frente de Todos por la provincia de Mendoza. Provincia que tiene el 11 de junio, las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil, nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Compañeros en piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, saludarlos en esta tarde donde la información parlamentaria y en general toda la actividad que tiene que ver con las comisiones continúa. Hoy por la mañana más temprano se dio una nueva reunión informativa entre el plenario de comisión que tuvo lugar a la Comisión de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, las dos comisiones respectivamente, hablando sobre la temática de las tarjetas de crédito, eso que ustedes estaban también recién mencionando con el diputado por la provincia de Mendoza, Ever Pérez Plaza, que también estuvo más temprano en la reunión de comercio, y hablar del problema de las entidades no bancarias contra los, o no sé si contra, pero a la par de la situación que viven los bancos, ¿no? Sobre todo las entidades no bancarias con la situación que viven en el interior del país, sirviendo también para que aquellas personas que no tienen recibo de sueldo puedan adquirir un crédito. Bueno, con esto empezar a marcar las diferencias que se viven con la utilización de tarjetas de crédito y para qué utilizan las tarjetas de crédito en el interior del país y aquí, por supuesto, en la provincia, en Ciudad de Buenos Aires, y ni hablar también del exterior. Bueno, con esto contarles brevemente, antes de ir a algunas declaraciones de primera mano, estuvieron los representantes de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra, en este caso César Bastien. También estuvo Norberto Echegoyen, que es el director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarias, que a propósito de esto escuchamos lo que decía más temprano. Cuando en la Argentina se habla de tarjeta de crédito, normalmente se asocia a Visa o a Mastercard o a Cabal, en el mejor de los casos. Pero en la Argentina hay un 30% de la actividad de tarjeta de crédito que no corresponde a estas tarjetas. En la Argentina ese 30% está formado por un grupo de empresas que son todas nacionales, no hay ningún banco atrás, están todas en el interior del país, son las empresas que yo represento en Certasic, que es la Cámara de Tarjetas de Crédito No Bancarias, y que ninguna de ellas opera en capital o básicamente en el AMBA. O sea, son todas estrictamente del interior del país. Dentro del marco regulatorio que tiene la Argentina con respecto a las tarjetas de crédito, nosotros caemos dentro de este marco regulatorio sin la más mínima duda. Cumplimos con todo lo que nos dice la ley y también cumplimos con todo lo que de alguna manera nos impone el Banco Central con normas. Y fundamentalmente, al igual que muchas empresas en la Argentina, tenemos no solo regulaciones no normativas, sino regulaciones con respecto a lo que podemos cobrar. Tenemos un arancel que nos lo fija el Banco Central, tenemos una tasa de interés que nos la fija el Banco Central, o sea que no actuamos libremente. Lo que sí también tengo que remarcar son dos cosas. A diferencia de las tarjetas bancarias, nosotros tenemos absoluto y totalmente prohibido tomar depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro fondeo, no solo del dinero para bancar el negocio, sino de todos nuestros costos, básicamente es absolutamente libre. O sea que, así como el otro día escuchaba a las estaciones de servicio donde el precio de la nafta está regulado, nosotros también tenemos regulado lo que podemos cobrar absolutamente sin considerar el aumento que puede tener el costo del dinero para nosotros, con el cual tenemos que financiar el negocio. Y por otro lado, esta pequeña gran diferencia es que nosotros tenemos prohibido tomar depósitos, hace que no generemos nuestro propio fondeo. En síntesis, las tarjetas regionales, para tenerlo claro, básicamente somos como cualquier empresa comercial. Tenemos que asistir a un banco para pedirle un crédito para financiar nuestro negocio. No tenemos manera de financiarlo de otra manera que no sea o un banco o el mercado de capitales, que como ustedes sabrán hay que tener un volumen lo suficientemente importante para llegar a poder asistirse a través de este mercado. Bueno, muy bien, ahí marcando también la diferencia con respecto a la tarea que tienen los bancos también, en este caso de financiar, pero puntualmente hablaba de cuál es la situación de los ataques también que se han dado en estos últimos años a lo que son las tarjetas no bancarias. Bueno, esto decía la misma persona, estamos hablando de Norberto Echegoyen.
el problema, nosotros lamentablemente ya a este nivel de aranceles y de plazo de pago, a este que se quejan, perdemos plata y mucha. O sea, si lo vamos a achicar, no vamos a poder seguir ofreciéndoles el servicio, pero no por maldad o por venganza, es porque no dan los números. O sea, discúlpenme que sea tan... pero muchas veces dice, ustedes son malos y se van a vengar. No, es un problema que no dan los números. Y además, como dijo Norberto, y dice la Constitución, nadie está obligado a trabajar a pérdida. O sea, por el otro lado, una cosa que también es importante, parece que este producto es de uso obligatorio por parte de los comercios. Y la realidad es que no, la adhesión es voluntaria. El que quiere se baja y se baja mañana y nadie le va a decir nada. Y no se baja ni siquiera haciendo un trámite, deja de pasar las tarjetas por el POS y ya se bajó. Con lo cual, digamos, no hay una obligatoriedad para poder, de parte nuestra. Ahora bien, ¿por qué hay demanda? ¿Por qué la quiere usar el comerciante? Porque le sirve, por lo que dijimos antes. O sea, vende con crédito, está seguro, maneja menos efectivo. O sea, hay toda una serie de razones que hace. Ahora bien, todas esas cosas que están atrás, con todo ese largo listado de cosas que nosotros hacemos para que eso pueda funcionar, tiene un costo. Y lamentablemente, con los niveles de aranceles actuales, esos costos no se solventan. Bueno, seguimos también hablando del tema de los ataques que se han vivido en los últimos años y de cuál es la situación de estas entidades que obviamente traen también cierta repercusión, ¿no? Bueno, Lourdes, perfecto, porque a partir de lo que vos estás señalando, los testimonios que pudimos escuchar, esta reunión informativa lo que está marcando que va a haber otras reuniones y que todavía falta la discusión entre los propios diputados, pero me parece que se está avanzando. No sé si se llegará a un buen puerto, pero lo cierto es que se va avanzando con los protagonistas, los que tienen que tomar las decisiones respecto a estos temas, y seguramente en otras reuniones posiblemente estén invitados también funcionarios del gobierno nacional para que den también una opinión y le den un cierre a lo que tiene que ver con las exposiciones. Después será el tiempo de los propios diputados, de las propias diputadas, para avanzar con este proyecto. Lourdes, gracias. Un placer a ustedes. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, ahí en el lugar donde se reunió esta Comisión de Comercio aquí en esta Cámara de Diputados. Sí, ahí tenés el tema de las tasas. También. Que ese es el gran dilema que tienen los bancos con las tarjetas de crédito. La tasa en que el Banco Central es quien establece la tasa. Cuando vos depositas, se te paga, el banco te paga a vos por depositar y paga más de lo que cobra cuando presta, que es cuando vos usás la tarjeta de crédito, cuál es la tasa que se te cobra, y eso es una disposición del Banco Central. Por eso supongo que cuando vos decías seguramente habrá alguien del gobierno que venga a la comisión, será alguien del Banco Central que el directorio es quien establece la tasa de comercialización. O sea, y la última semana fue una nueva modificación y ahí vos lo que tenés es que se subió la tasa para los depósitos, pero se bajó la tasa de ahora a 12 y se bajó la tasa del pago mínimo de la tarjeta, que sigue siendo muy alto, ¿no? Pero digo, se bajó la tasa. Entonces tenés ahí una brecha que eso es lo que las tarjetas de crédito dicen, la de los bancos, la que dicen, por eso estaba Cesario, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, lo que dicen es, no es un negocio, yo te pago más porque me deposites que lo que yo te cobro por prestarte plata. Claro. Bueno, la discusión que se está dando por estas horas en la Comisión de Comercio y que estuvimos reflejándolo aquí en el análisis, por aquí por DTV. Cambiamos de tema, hablamos de proyectos. Martín, ¿de qué hablamos entonces? Sí, Fernando, este es un proyecto que se presentó hace muy poquito de Carla Carrizo, tiene giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales y es un proyecto, como se dice, representado, porque ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 23 de noviembre de 2016, tuvo media sanción, después el Senado no lo trató, entonces bueno, cayó y lo que hace Carla Carrizo es representarlo. El proyecto trata sobre el traspaso de gobierno, ¿no? Algo que no está legislado en la Argentina. Y hay algunas provincias, como hablábamos con Pablo Servi, él contaba que en la provincia de Neuquén hay una ley de traspaso, en otros países también, en Argentina no.
Y bueno, quedó reflejado este problema. Hay veces que es dentro de todo ordenado, particularmente quedó reflejado en 2015, ¿no? La transición entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, bueno, fue problemática. Lo que apunta a este proyecto, menciona el caso en los fundamentos, es a ver cómo se puede regular. Lo que dice Carla Carrizo es que el proyecto se basa en 3 principios. Uno de previsibilidad, es que todos los actos de traspaso de gobierno, al ser reglamentados, sean más previsibles y que haya documentación para ese traspaso. Eso lo hace más transparente. El segundo principio es justamente el de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición permanente y de forma actualizada la información. ¿Esto qué genera? Que haya, sí, justamente más información publicada en la web. Lo vamos a ver después en la otra placa de la Jefatura de Gabinete, que es el que se encarga del traspaso. Y bueno, que haya información sobre todo, contrataciones, deuda, estado de las finanzas del gobierno, bueno, varias cuestiones. Y en la próxima placa vamos a ver, ahí está, el tercer principio es el de oportunidad y conveniencia. Los actos de gobierno, tales como las, ahí está, designaciones de personal, funcionarios, medidas presupuestarias, representaciones internacionales plurianuales, es decir, que un gobierno que se va no nombre un embajador que va a estar, o a otro representante que va a estar por muchos años. Los contratos y los convenios firmados en los últimos 120 días de gestión del gobierno saliente, todo eso podrá ser sometido a revisión del Congreso dentro de los 100 días de asumida la presidencia. Es decir, que todo queda como bueno en estudio, ¿no? Después fija algunas etapas, tres etapas principales. Dice que la transición se inicia con la convocatoria del Poder Ejecutivo al acto eleccionario, es decir, ya debería haber empezado, y culmina 10 días hábiles después de la asunción del nuevo gobierno, es decir, el 20 de diciembre. En la próxima placa tenemos esas etapas, ¿no? La primera es la preelectoral, que es desde el llamado a elecciones hasta el día de las generales, es decir, hasta octubre. Después tenemos la etapa de traspaso, que es desde la proclamación de la fórmula ganadora hasta la asunción del presidente electo. Después vamos a ver en qué consiste cada una de las etapas. Y después la última es la etapa post-asunción, lo que decíamos, hasta 10 días después de la asunción. ¿En qué consiste el proceso de transición? Bueno, va a estar a cargo de la Jefatura de Gabinete, va a tener que incluir presupuesto, recursos, un espacio edilicio también, y el presidente en funciones deberá conformar, esto nos contaba también Servi, ¿no? Que hay comisiones. Bueno, acá hay un comité de transición saliente y otro entrante. El saliente va a estar dirigido por el jefe de gabinete y tiene como función coordinar los informes de gestión elaborados por cada unidad administrativa, designar un responsable de la transición por cada ministerio. Esto a veces queda, queda a merced de la sintonía que puedan tener un ministro de un área con el sucesor. Claro. A veces ya está definido, a veces no. Y muchas veces vemos, ¿no? Después, una vez que pasó la transición, que dicen, bueno, sí, yo la verdad que se portó muy bien mi antecesor porque me entregó un informe, me entregó carpeta. Otras veces eso no pasa. Y bueno, el que llega se tiene que ver qué encuentra sobre la marcha, ¿no? Bueno, también otra de las funciones es capacitar y atender solicitudes de los futuros miembros del comité entrante, preparar el cronograma de actividades de gestión para la transición en curso y lo que decíamos de la información, todo publicarlo en el sitio web de la Jefatura de Gabinete. Después, en la próxima placa tenemos que todos los candidatos oficializados van a presentar a los miembros de su comité entrante, es decir, antes de la elección ya están nombrados todos los miembros y van a ser capacitados por el comité saliente durante la etapa preelectoral, ¿no? La primera de las etapas. Y después, al día siguiente del escrutinio provisorio, esto es la semana siguiente a la elección, quien obtenga la cantidad de votos necesarios, es decir, el ganador, envía a los miembros del comité de transición entrante, que ya están designados, para coordinar todo el proceso de traspaso y ya recibir la información por parte del comité saliente. Esto es unos días antes de asumir, sobre todo si no hay balotaje. Es 2 meses antes de asumir, si hay balotaje un poco menos. Tener esa información, evaluarla y elaborar un informe final del proceso de traspaso.
Esto lo hizo Macri, ¿no? En un momento el Estado del Estado se llamaba, claro. Pero bueno, lo hizo ya con una intencionalidad política, como para decir, bueno, esto es lo que recibí. En ese momento se hablaba de la herencia. Alberto Fernández hizo lo mismo, ¿no? Sobre el gobierno de Macri. Bueno, esto que sea algo más institucionalizado, este informe con todos los datos del traspaso. En el caso de que hubiera balotaje, los 2 comités de transición entrantes recibirán la información y en caso de reelección no habrá necesidad de que se conforme un comité de transición entrante, pero sí plantea el proyecto que esto es para los casos en que haya cambio de gobierno entre diferentes partidos y también de un mismo partido, o también que en caso de reelección, más allá de que no se conforme este comité, sí que tenga que ser publicada la información. Ahora vamos a la próxima placa. Lo que dice es que el informe de gestión tiene que incluir, algunas de las cuestiones son nómina de empleados permanentes, transitorios y contrataciones de terceros, funciones y responsabilidades y remuneraciones. A ver en la siguiente. Y una más. También tiene que tener estructura, organigrama, misión, funciones y programas de cada una de las unidades administrativas del Estado Nacional. Ahí lo tenemos. Es bastante amplio. La situación financiera, bueno, esto es importante por tema de deuda, ¿no? En qué situación queda. Bueno, ahora hay mucha discusión sobre las reservas, ¿no? Vemos a los candidatos de la oposición diciendo, bueno, hay que ver con cómo nos encontramos el Banco Central, cuántas reservas quedan. Bueno, situación financiera de cada unidad administrativa y de las empresas del Estado también, con participación estatal mayoritaria. Licitaciones en proceso de adjudicación, también eso es muy común, ¿no? Ver que la obra pública queda toda paralizada hasta que el siguiente gobierno, bueno, puede ver bien en qué estado está cada obra. Estado de las concesiones y obras públicas en curso. A ver, la siguiente. Disponibilidad monetaria y liquidez del Tesoro Nacional. Otra de las cuestiones. Inventario de los bienes muebles, inmuebles y recursos físicos por cada unidad administrativa. Y por último, el Comité de Transición entrante deberá elaborar un informe final, esto de lo que había hecho Macri con el Estado del Estado, sí, pero más rápido, ¿no? Y debe ser agregado al discurso inaugural del inicio de sesiones del Congreso, esto es el 1 de marzo, y publicado en la web de la Jefatura de Gabinete. Lo que dice, bueno, después en los fundamentos del proyecto es que hubo 7 traspasos desde el regreso de la democracia en 1983, y bueno, lo que decíamos, ¿no? Especialmente en 2015 quedó de manifiesto la falta de un sistema de reglamentación. Dice que en Estados Unidos está regulada la transición desde 1963, ya tienen un proceso importante, una experiencia importante. Y después esto que decíamos de las provincias, ¿no? Bueno, en Neuquén, como decía Pablo Servi, hay una ley. En Mendoza están limitados los gastos para los años con elecciones ejecutivas, por ejemplo. Hay límites para esos gastos, no aumenten, ya sea para la campaña electoral o también para que un gobierno que se está por ir, bueno, no nombre claro, empleados públicos, haya alguna regulación con ese tema. Así que bueno, puede ser un motivo de debate. Como decíamos, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, no prosperó en el Senado. Lo que hace Carla Carrizo es insistir. Bueno, gracias Martín, porque este es uno de los temas también, ¿no? Que a lo mejor tiene pendientes todavía la democracia argentina de discutir una ley de traspaso, porque ahí veíamos hasta las imágenes que graficaban este trabajo de Martín, la imagen de el presidente electo Mauricio Macri, pero quien le entregó los atributos fue Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado. No se lo entregó Cristina Fernández de Kirchner, que dejaba la presidencia de la Nación, ¿no? Sí, sobre la discusión de qué día era el último día del presidente saliente, cuál era el primer día del presidente entrante. Entonces, si encontramos dificultades en hacer un traspaso de manera ordenada, democrática, entre un mandatario saliente y un mandatario entrante, es difícil hacer una elaboración de un resumen de estado y un estado de situación. Pero es importante tener una norma legal donde sí van a estar obligados los
funcionarios que se van a hacer ese balance y los funcionarios entrantes a tener un balance. Más que desde el punto de vista del Estado existe algo que se llama la continuidad del Estado. Digo, o sea, esto es como cuando se discuten las deudas. No importa quién la tomó, hay una continuidad del Estado y el Estado es quien tiene que afrontar esa deuda. Después discutiremos si la deuda se tomó bien, mal, si fue legal o no fue legal. Bueno, digo, que la existencia de esa continuidad también tiene que ver con el trabajo de las políticas públicas. Saber en el lugar en el que quedó el que se está yendo para que el que llega pueda arrancar desde ese mismo lugar es bastante importante. Ahora, tener que hacer una ley para que eso suceda ya... Pero bueno, digo, será el camino. Claro, me parece que sí, que es el camino y además ese camino hay que cumplirlo aunque haya una reelección del mandatario o que haya una reelección de la fuerza política. Sí, también. ¿No? Sí, Alberto Fernández no es candidato, ya anunció, no es candidato a la presidencia. Si el Frente de Todos triunfa con determinado candidato, igual habría que hacerlo. También. Si se aprueba esta ley, ¿no? Para que quede, claro, registrado cómo están las cuentas públicas, bueno, todos los ítems que repasamos. Y también podemos preguntarnos si eso no puede contribuir a que haya menos discusiones, difícil, ¿no? Con la confrontación, con la grieta, como le decimos. Pero bueno, menos discusión en cuanto a lo que le dejó el gobierno anterior. Por lo menos que haya un principio de acuerdo en lo que quedó, en cómo está la situación. Era tal, ¿no? Porque, bueno, Macri, decíamos, hablaba de la pesada herencia de Cristina Kirchner, Alberto Fernández de la de Macri, que después, Juntos por el Cambio, lo intentó contrarrestar con el ápero Macri, ¿no? Esa ironía. Y bueno, cada gobierno también va echándole las responsabilidades al anterior. No sé, me pregunto si esto puede ayudar a que por lo menos haya un acuerdo de lo que queda. Probablemente siga, esa acusación siga, pero tal vez menor, ¿no? Claro, o bueno, que tenga los elementos el presidente entrante, Alberto Fernández, hace 4 años atrás, tener un documento donde diga, mire, acá Mauricio Macri me dejó 50.000 millones de dólares de deuda. Sí, a ver, ¿no? Es un poco, a mí me parece, digo, que no cortás la discusión, porque, por ejemplo, Alberto Fernández diciendo Mauricio Macri me dejó 50.000 millones de dólares de deuda. Está bien, digo, el Estado es mucho más que la deuda, entonces te podrían decir, bueno, está bien, pero te dejamos, no sé, la modernización del Estado. Entonces tener la misma discusión. Vamos más atrás. Macri hablaba de la pesada herencia de Cristina y el kirchnerismo respondía, pero están tomando deuda porque nosotros dejamos todo desendeudado. Digo, es como... Cada uno va a interpretar. Claro. Sí habría más elementos, porque el kirchnerismo lo que hace para argumentar que no había deuda, que estaba menos endeudado el país, es el video de Nicolás Dujovne. Claro. Siempre remite, bueno, acá tendrían por lo menos algún documento, ¿no? Claro. Bueno, son los proyectos que están en danza aquí en este Congreso Nacional. Veremos cuál va a ser, en definitiva, también el camino a seguir con esta iniciativa. Seguramente estará transitando las comisiones respectivas, este proyecto que nos trae Martín, de la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical. En el medio estamos con la agenda de comisiones, esperando, bueno, mañana jueves tenemos algunas reuniones de comisión, y ya pensando la semana que viene, ¿no? Con la reunión de la Comisión de Juicio Político, con algunas comisiones que el diputado por la provincia de Mendoza, Eber Pérez Plaza, o el diputado Servi de la provincia de Neuquén, ya nos anticipaban que iban a haber reuniones de comisión, y por supuesto el calendario electoral que va avanzando, porque se vienen las elecciones en diferentes provincias, porque se vienen los cierres de lo que tiene que ver con las alianzas a nivel nacional, los cierres de candidatos y lo que nos decía Servi, también lo que se viene para el radicalismo, definir ahí qué va a hacer en las elecciones. Si va a esperar conformar una lista encabezada por Morales y acompañado por alguien del PRO o de la coalición cívica, o si Morales dice voy a ser el número 2 de Patricia Bullrich o de Horacio Rodríguez Larreta o algún radical, y Facundo Manes que hará. Bueno, ahí las discusiones que se dan dentro y fuera del Congreso, es un poco el transitar que estamos viendo aquí en el Parlamento. Sí, eso también impacta obviamente en el Parlamento, porque todas esas discusiones, los diputados forman parte de esas discusiones, entonces
en general están en sus provincias. Claro. Bueno, así estamos aquí en el Parlamento Nacional. David, gracias. No, gracias a vos. Martín, gracias. Gracias, Fernando. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.